de las noticias que muchos de los ecuatorianos, o más que ecuatorianos, las personas que vivimos en la provincia del Guayas, nos dormimos con esta noticia, que si ustedes recuerdan, el caos que fue provocado por una fiesta de Halloween en San Borondón, específicamente en una de estas urbanizaciones, el alcalde de San Borondón se ha pronunciado y él mencionó que el dueño de la casa donde se organizó esa fiesta podría recibir una multa de aproximadamente $23.500. Imagínese usted eso, un momento que al parecer se les salió bastante de control porque ustedes pudieron observar a través de redes sociales, específicamente nuestras redes sociales, el caos vehicular que se provocó a raíz de esa fiesta, realmente impresionante. Jeremy, te doy la bienvenida, ¿cómo estamos y qué te parece esta noticia? Gracias, Yanela. La verdad es que sí me enteré. Yo no estaba aquí en Guayaquil, menos en San Borondón cuando pasó eso, pero sí vi la situación completamente salido de control. Ahora, yo no sé hasta qué punto sería merecedor de una multa de $23.000, quizá el de la casa. Quiero decir, entiendo el malestar total que sintió la gente, es decir, fue algo... creo que no se ha visto un tráfico así producto de una fiesta y menos cuando estás en feriado que supuestamente está más vacío. Pero yo sí no sabría hasta qué punto la responsabilidad o a qué viene la multa como tal. ¿Viene por la organización de la fiesta? ¿No tenía permitido hacer la fiesta dentro de la ciudadela? Posiblemente venga por allí o en sí por el tema de haber causado ese tráfico. Por el caos vehicular, por toda la conmoción que se generó en San Borondón y aparte también porque no tenían los permisos para haber realizado algo así. Lo que se Claro. dice en redes sociales es que aproximadamente 2.000 personas habrían asistido a esa fiesta. 2000 en una casa. Imagínate. Bueno, no sé qué casa será, pero lo que sí creo es que, claro, ahí se entiende un poco más la situación, porque al final si es por crear caos y conmoción, no sabrían si ya estaba tipificado o hay una multa específica del municipio para gente que organiza fiestas así, que debería, porque en este caso, pues, mira lo que ocasionó y ojalá que no se repita algo así, no solo en San Borondón, sino en cualquier otra parte de la ciudad. Imagínate en Guayaquil si pasase algo así también. No, imagínate también en medio de una emergencia, una ambulancia que tenga que pasar, una patrulla, o ya, pongamos un tema más político, hagámoslo político. Imagínate que el presidente hubiese querido pasar por ahí. O sea, era imposible. Claro, igual, y te digo, el caso de la ambulancia sobre todo, imagínate que hubiera habido una tragedia dentro de esa situación, dentro de ese evento organizado, al final, entre 2000 personas es muy probable que haya un accidente, y en el caso de que hubiese ocurrido, no hubieran tenido cómo sacar a una persona de allí posiblemente. Correcto. Vamos ahora con el siguiente segmento con los titulares del día. Estos son los titulares del día. Vamos con los titulares y hablaremos acerca de la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos que llegó a Manta. La secretaria de Estados Unidos específicamente, Kristi Noem, arribó este miércoles 5 de noviembre a Ecuador en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el jueves, es decir, hasta hoy, con la visita a la base de Santa Elena. La agenda incluye reuniones con el presidente Daniel Noboa, ministros del bloque de seguridad y recorrido por las instalaciones. Recordemos que Manta ya tiene instalaciones, también están en Salinas. Ella hará el respectivo recorrido a través de estos lugares. Según informó la vocería presidencial, el objetivo de la visita es fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, migración y desarrollo. Y a propósito también de unas declaraciones del señor Maduro, el señor presidente no reconocido de Venezuela, el gobierno rechaza acusaciones de Maduro sobre el narcotráfico en el Ecuador. El gobierno rechazó el 4 de noviembre de 2025 las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acusó a Ecuador de ser una ruta del narcotráfico hacia el exterior. A través de un comunicado en el que calificó a Maduro de autócrata e ilegítimo, la Cancillería ecuatoriana recordó que el gobierno de Noboa ejecuta una política firme de la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo con resultados reconocidos internacionalmente. Vamos con más información y ya vamos a estar tocando también puntos importantes que ayer se dieron en el país. Escuche bien, la compra se cerró. Vamos a contar contigo en los próximos meses. El ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi, confirmó que Tigo iniciará operaciones en Ecuador en los próximos meses. La llegada de la marca está condicionada a la renovación de las frecuencias de OTCL, es decir, Movistar, requisito que se cumplió con la firma del contrato
contrato el 30 de octubre. Él menciona, ya al haber una concesión de frecuencia, entiendo que esa operación ya se cerró y vamos a contar contigo en los próximos meses. Imagínense ustedes el marketing incluso para elegir el nombre. Esto explicó Curi. La multinacional Millicom, propietaria de Tigo, completó la compra de Telefónica Ecuador por $380 millones. Sigamos hablando de lo que ocurre en el Ecuador y todo lo que motiva su economía. Proforma proyecta crudo barato e ingresos altos. El precio del barril de crudo ecuatoriano de exportación descenderá en 2026 en un 13.9% frente al fijado para este 2025, que es 62.2%. Imagínense esa brecha, según la proforma del presupuesto general del Estado. En este insumo se plantea que esta materia prima bajará a $53.5, que equivale aproximadamente a unos $9 menos. La caída en el costo del petróleo responde, entre otros factores, al aumento del bombeo promovido también por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, y a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a reducir el valor del hidrocarburo en el mercado internacional. Y también hablemos de noticias positivas, porque vámonos hasta Quito. La agenda para celebrar los 491 años de la Fundación de Quito está lista. Quito se prepara para celebrar sus 491 años de fundación con una variada agenda de eventos que combinará tradiciones, música, arte y también cultura popular. El municipio presentó el programa oficial que se desarrollará desde mediados de noviembre hasta los primeros días de diciembre, con actividades tanto en el centro como en las parroquias rurales. Vamos también con otra noticia, pero esta vez Guayaquil, y escuche bien porque el Arxa sigue haciendo de las suyas, está cayéndole incluso hasta los restaurantes de los influencers. El Arxa clausura 2 restaurantes insalubres en el sector de Villa Bonita. Los operativos sanitarios continúan en Guayaquil y esta vez la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria intervino en el sector de Villa Bonita, al norte de la ciudad, donde detectó condiciones alarmantes en locales de comida. En un operativo junto a la Gobernación del Guayas se clausuraron 2 establecimientos por graves deficiencias higiénicas. Según el reporte oficial, en las áreas de preparación se hallaron heces de roedor, una violación directa a las normas sanitarias. Las imágenes circularon en redes sociales donde usuarios identificaron los locales y lamentaron el cierre de uno de buen sabor. Jeremy, ¿qué te parecen estos titulares? ¿Qué te parece la labor del Arxa? Siempre deja mucho que hablar. Sí, justamente estaba pensando en eso porque yo de verdad que soy fan de ver el Arxa en TikTok, más allá de que cause cierta repugnancia, pero al final digo, bueno, qué buen trabajo y qué bueno que nos demos cuenta ahora en muchos casos que estábamos comiendo, incluso en lugares en los que no parecían, pero bueno. Además de eso, me quedo con la visita de Kristi Noem. La verdad me sorprende porque ella llega, si no me equivoco, a la base de Manta. A la de Manta y a la de Salinas hoy. Lo cual me da ahí un poco de impresiones de lo que están esperando conseguir ahora digamos que con esta visita, en el contexto de que se ve muy posible la victoria del sí, al menos en esa pregunta de las bases militares, y de una vez Estados Unidos creo que ya está previendo qué es lo que van a hacer para trabajar, digamos que sobre la marcha un poco. Lo mismo incluso veo que Brasil también ha mostrado un poco de interés en tener una base acá en Ecuador, lo cual ahora quiero ver si es que muchas de estas personas de izquierdas, defensoras de Lula, van a quejarse también de la base que quiere proponer Lula acá en Ecuador. Creería yo que lo correcto para esas personas sería que sí, pero ya veremos si ocurre lo mismo que con Estados Unidos. Ya veremos lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que el gobierno está tomando un tipo de estrategia en que, a ver, ¿cuáles son estas preguntas en las que consideramos que podemos estar tambaleando en los resultados? La de las bases extranjeras. Ok, entonces vamos a traer a la Secretaria de Seguridad y que se note un compromiso por parte de Estados Unidos, porque es prácticamente que si viniera Donald Trump, que se note el compromiso de querer intervenir, de querer colaborar, de querer ayudar, por una parte. Por otra parte, sí, lo que mencionabas, Jeremy, no solamente es el hecho de que probablemente los gringos, como nosotros los ecuatorianos les decimos, no solamente que los gringos vengan a colaborar o tener este tipo de relaciones bilaterales que se fortalezcan en la seguridad, en la migración, en combatir la minería ilegal, la pesca ilegal, sino que también estas bases brasileras
parte del oriente ecuatoriano, que eso también es un tema que hay que tratar, que hay que analizar y que lo estaremos analizando también el día de mañana y en esta semana. Pero para poder continuar hablando de las bases militares, si le beneficiarían o no, quiero saber la perspectiva de Ricardo Mórtola, que ya está conectado desde España. Yanela, Jeremy, buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, los escuché que estaban hablando sobre el tema de las bases militares. Yo honestamente no es, lo he dicho cada vez que vengo, yo creo que ninguna pregunta va a ser un no, estoy convencido. Yo creo que todas las preguntas van a ser no sé si un rotundo sí, pero yo creo que todas las preguntas van a salir que sí, a la larga. Me parece que el tema de las bases militares simplemente es un miedito que generan unos cuantos en Twitter, pero yo creo que con la inseguridad que tiene el país veo muy complejo. Lo comentamos con Jeremy el jueves pasado, antes de la entrevista con la ministra Ivonne Núñez, que de hecho lo que dijo la ministra Ivonne Núñez se hizo bastante polémico en redes sociales. Pero yo recuerdo que con Jeremy llegamos a la conclusión que ante la duda yo creo muy complejo que el pueblo ecuatoriano con este discursillo de la soberanía se eviten una potencial herramienta para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico. De ahí la pregunta que yo creo que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible cómo los correístas o los izquierdistas o los progresistas o los que están en contra de la consulta y de las preguntas tienen la osadía de plantear la posibilidad que, por ejemplo, los Estados Unidos, yo he leído varias veces que muchos analistas de ese tinte político dicen que los Estados Unidos son incluso peores narcotraficantes que los que tenemos acá, que la CIA maneja drogas, todo este tipo de cosas, pero yo lo que realmente me pregunto es, o sea, realmente no puedo entender o creer cómo es posible que un país como Estados Unidos venga acá a Ecuador y que la inseguridad que tenemos en este momento se mantenga o empeore. Me parece difícil de creer, o sea, me parece una teoría que está interesante para una noche de teoría de conspiración, para ver qué pasa, para ver un poco de Dross. No sé si ustedes veían Dross cuando eran más jóvenes. Pero te lo juro que me parece complicado pensar que ese discurso del correísmo de decir que las bases militares van a hacer que la delincuencia se mantenga, no la delincuencia, sino el tráfico de drogas a través de las bases. Esa es la respuesta correcta. Para que no se malinterprete, a mí me parece difícil que se mantenga con tal asiduidad y eso significaría algo positivo para el país, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Bueno, por mi lado, no sé, Yanela, pero yo el único tema ahí que le vería, o sea, es hasta qué punto, o sea, yo no voy a esperar, digamos que de la noche a la mañana comience a caer el tema del tráfico, etcétera. ¿Por qué? Porque al final eso sería, quiero decir, no creo que funcione tan rápido y yo creo que ya veremos al día siguiente de la consulta, ni bien terminada, si gana el sí, ya quejándose de que, pero miren que todavía no se ha reducido, pero miren que no se ha reducido y así cada día hasta que se reduzca. Entonces, yo diría, ok, creo que Estados Unidos puede ser un apoyo. No sé las condiciones con las que estemos en el futuro, porque ahí también hay que ver otros factores. El tema es cómo se está preparando también el narco para contrarrestar esto. Es decir, al final el narco se está preparando también, saben que se viene la consulta y saben que van a tener que ponerse, digamos que, prepararse con más fuerza contra el Estado, porque al final Estados Unidos no es Ecuador. Entonces, creo yo que yo diría, hay que esperar, pero sí creo que Estados Unidos va a ser un apoyo, sí creo que va a haber una gran diferencia entre lo que puede hacer Ecuador y lo que puede hacer los Estados Unidos, al menos en la costa, pero no solo en la costa, vayamos en cambio a Brasil en la Amazonía, en el oriente. Yo creo que Brasil también tiene mucho más conocimiento respecto al tema de cómo manejar el tema en la Amazonía, en el oriente, y tenemos también un problema allí, que es al final la minería ilegal, tenemos un tema de tala indiscriminada digamos que de madera, de animales exóticos. Yo creo que Brasil también puede ser de apoyo allí, y yo creo que los Estados Unidos también pueden ser de apoyo en cambio en la costa, lo que eso obviamente no quita el rol digamos que del Estado ecuatoriano, ni tampoco la dificultad. Yo creo que la dificultad va a seguir allí y podría incluso, digamos que, encrudecerse un poco, porque obviamente cuando se viene una ofensiva por parte del Estado, también hay una ofensiva muchas veces lo más fuerte posible por parte también del narco.
A mí me parece bastante interesante ese cuestionamiento. ¿Cuáles son las condiciones de los estadounidenses para colocar una base en el país? Si nosotros recordamos en la época de Yamil Mawad, este convenio, ¿no?, de las bases extranjeras se había firmado por 10 años aproximadamente y por eso es que en la época de Correa dijeron, no es que nosotros no quisimos bases, es que nosotros dijimos ya no vamos a renovar el convenio. Este nuevo convenio será de esa manera que se va a manejar, será que de pronto ya no será así, será algo permanente en el tiempo. Eso sí también sería muy interesante que de pronto al momento que se esté realizando esta campaña por el sí, por el no, por lo que sea, que se especifique, que se establezca, que se diga eso. También los ecuatorianos necesitamos saber, por más que a pocos o a muchos les interese, sí necesitamos saber cuáles son esos artículos que se sacarían, cuáles son esos artículos que se quedarían. Son 444 artículos que la actual constitución tiene, la actual constitución ecuatoriana tiene, y si nosotros la comparamos, por ejemplo, y ya voy a ponerte un ejemplo bastante de loco, si la comparamos con la misma de Estados Unidos tiene como 7 artículos, 27 enmiendas, pero claro, ya las instituciones se respetan. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Una constitución que quiera abarcar mucho, pero haga poco, o una constitución que establezca quiénes de verdad tienen el poder y quiénes no. Algo que quiero agregar, chicos, es sobre lo que decía Jeremy, y tú agregaste, Yanela, es sobre las condiciones que pone Estados Unidos siempre para sus acuerdos multilaterales. Yo soy un fiel convencido que Estados Unidos, y probablemente no estoy descubriendo el agua tibia, pero probablemente para algunos sí, porque unos piensan que Estados Unidos tiene ese rol en el mundo, y para mí no es así. Para mí Estados Unidos no hace caridad en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo. Por más poderoso y por más que la generosidad también sea una forma de poder, para mí Estados Unidos nunca hace caridad. Siempre hay un tema de por medio. La pregunta del millón es, Daniel Noboa está en obligación de tener que expresar ante los ecuatorianos, por ejemplo, dos cosas le estamos pidiendo en este momento. Una es qué es lo que Estados Unidos está recibiendo a cambio de nosotros para que vengan a poner bases militares, porque si vienen acá y ponen a su equipo, a su gente, algo habrá de por medio. Como digo, Estados Unidos para mí no hace actos caritativos en el mundo, en ningún lugar del planeta, en ningún momento de la historia de la humanidad, a mi criterio personal. Ok, vamos con ese primer punto. Daniel Noboa debería demostrarle al pueblo ecuatoriano qué es lo que se está negociando de por medio, o el trabajo del presidente es simplemente hacer ese negocio, procurar que ese negocio no perjudique a la larga a los ecuatorianos y guardarlo a puertas adentro. Eso primero que nada. Y otra cosa que le estamos exigiendo es el tema de la constitución, que yo me acuerdo que lo dije hace un par de programas y dije, está un poco raro pues que no diga nada. Si es que no dice explícitamente cuáles son los temas, probablemente debe haber alguno que tal vez pueda llegar a ser impopular, se podría decir, y tal vez por eso no lo quiere decir ahora, pero todavía hay dos votaciones, así que, o sea, en algún punto va a tener que soltar la sopa y va a tener que, digamos, ir a un referéndum. Entonces, lo que él decida o lo que ADN decida a base de la Constitución, los ecuatorianos lo vamos a tener que aprobar o desaprobar en un tercer referéndum. El que viene es el primer referéndum. Entonces yo pregunto, ¿el presidente, su trabajo en este momento es ser absolutamente abierto? Porque eso es un debate que siempre se ha tenido sobre el tema de la autoridad. La autoridad está para ser completamente transparente con las cosas que elige, por qué hace, o la política también consiste en que esta información delicada los líderes se la guarden, ellos la administren para que no reine el caos. Les pregunto a ustedes porque a mí siempre me pareció un debate interesante desde que empiezo en el tema político, si es que debe haber total transparencia y todo el mundo tiene que saber todo, o los líderes sí tienen que decir, caramba, sabes que por algo estamos aquí, vamos a lavar los trapos sucios en casa y lo que se pueda se dice y lo que no se puede no se dice. Les pregunto. Si quieres comenzar. Basta, muy bien. Sabes que me gusta bastante el hecho de que lo planteemos de esa manera. Considero, ¿no? Y en el mundo ideal debería ser que, claro, que un gobierno deba de manejar transparencia en su totalidad, en el mundo ideal. En el mundo real sabemos que eso no ha ocurrido así. No lo estoy mencionando ahora, lo estoy mencionando desde años atrás que esto ha venido ocurriendo. Sería lo ideal, pues, ¿no? Por un lado. Por otro lado,
sí sería bueno que se diga lo que se va a hacer, más no cambiar un poco la premisa. Luego, primero vamos a estar hablamos de las bases militares y decía, no, que sí, el mismo presidente lo dijo, en Baltra, en Salinas, en Manta. Y luego escuchamos, no, ya Baltra ya no. Quizás fue un tipo de sondeo que se hizo después de esas declaraciones que él brindó. Dijo, bueno, Baltra ya no, definitivamente, solamente Manta y Salinas. Al momento que mencionas, Ricardo, que Estados Unidos no hace nada gratis, yo también me quedo con esa incógnita, yo también me quedo con esa duda, porque lo que decía el convenio que ya se había firmado, el que existía aquí en Ecuador, es que Estados Unidos pone la estructura, pone las bases, pone todo, pone todas las operaciones. Es más, Estados Unidos financia este tipo de operaciones, financia el personal, pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos y cuál es el interés de Ecuador? Específicamente el que nos debería interesar es ese, combatir el narcotráfico, que se realice o no se realice. He ahí el desafío de este gobierno nacional, que este gobierno nacional lo ha prometido y que está de manera rebuscada, pues, ¿no? Para manejar ese término, pongámosle así, de esa manera rebuscada, tratando de lograr esa seguridad que quieren los ecuatorianos. Por mi lado, yo creería que aquí el interés de Estados Unidos, y ya me pongo muy especulativo ya sobre el tema, diría reforzar su presencia en el Pacífico y principalmente, digamos que una costa que es la ecuatoriana, donde digamos que no hay presencia ya en mucho tiempo. Tienes el caso de los chinos que están copando la zona, tienes a China que está pescando indiscriminadamente en territorio ecuatoriano, peruano como si nada, en Perú tienen el puerto de Chancay, entonces yo sí creo que la presencia china se ha intensificado, Estados Unidos descuidó Latinoamérica y ahorita con Trump se está buscando un poco retomar y yo creo que es parte del discurso del American First. Entonces, claro, dejaste prácticamente a Latinoamérica a un lado, China captó todo eso, Estados Unidos pensó que no iba a pasar, pasó y ahora quieren un poco retomar el terreno acá. Tienes a Marco Rubio desde Estados Unidos mismo, que al final es de ascendencia latina. Y yo creo que el foco de los Estados Unidos está un poco ahora por acá para recuperar lo que han estado perdiendo en estos años, tanto en lo comercial como en lo estratégico o geopolítico. Eso por un lado. Respecto a si el margen que tiene el gobierno digamos que no ser tan transparente, yo diría, a ver, yo creo que hay un tema, o sea, como que el realpolitik, como le dicen a veces, con respecto a lo que se hace y lo que se dice. Entonces, en este caso yo creo que es más un tema estratégico. Y en el caso de la constituyente que plantea, en este caso, Ricardo, decía, ¿por qué es que no se dice con respecto a la modificación de artículos o lo que se va a proponer? Y yo creo que aquí el gobierno lo que está diciendo es, por gusto, abrir frentes adicionales en un tema que todavía ni siquiera ha iniciado. Si él sabe que tiene ya casi que ganado ahorita la consulta, tiene ganado el tema de la constituyente, ¿por qué abrir frentes adicionales con el cual pueden atacar la propia constituyente y por ende la consulta? Creería yo. Ahora, ¿tiene un sentido? Sí, tiene una excusa, por así decirlo, el presidente, que es decir, ok, yo no soy asambleísta constituyente, estoy promoviendo que se haga una nueva constitución, pero yo no soy el que la va a redactar, entre comillas. Ya sabemos que al final eso puede ser, quizás puede tener su opinión, la opinión del presidente va a estar ahí probablemente, por medio de sus asambleístas, pero la realidad y la excusa que puede usar es que él no va a redactarla completamente, ni la puede redactar completamente por el simple hecho de que no tiene el mismo quizá apoyo que tenía el correísmo en su mejor momento, en el cual tenían totalmente la Asamblea Constituyente. En este momento puede ser que quede un poco más parejo y por ende se van a tener que llegar a acuerdos. Lo que podemos saber es lo que propone el presidente, que eso sí se puede saber, se podría y se tendría que saber, pero entiendo yo que no quiere abrir digamos que frentes adicionales en un momento en el que no le correspondería todavía. No adelantarse. Exactamente, por gusto. Un paréntesis que quería abrir, bueno, que tiene que ver un poco con política internacional, pero lo podemos asociar acá. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que un comunista es alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, Sí. lo cual me parece increíble. Vi un video que no sé si fue inteligencia artificial, así que no me atrevería a afirmarlo tajantemente, pero el video básicamente trataba de un grupo de musulmanes en medio de Times Square, arrodillados con esta música islam, una cosa impresionante, o sea, algo que yo me acuerdo que cuando estaba en el 2010 mandaban los memes al grupo de cómo va a ser el mundo en 20 años y parecía mentira. Bueno, está pasando en este momento. ¿Por qué se me vino a la cabeza Zoran Mandani? Porque quería hablar de Claudia Sheinbaum, que está más o menos en esa misma línea, que de hecho ambos se andan dando cariñitos a la distancia, porque ambos están en la misma línea.
Y algo que me sorprendió que dijo Claudia Sheinbaum, y esto yo nunca se lo había escuchado, tal vez por desatento, tal vez ya lo habían dicho antes líderes del socialismo latinoamericano, pero como ustedes sabrán, en México siempre tienen estas ruedas de prensa de los presidentes. Los presidentes Los siempre están lunes. hablando. No, los lunes, me parece genial, me parece una medida fantástica, porque me parece que los presidentes deberían dirigirse con esa civilidad a la prensa, deberían dirigirse con esa civilidad a la gente, me parece a mí, es mi criterio personal. Pero bueno, Claudia Sheinbaum básicamente le preguntaron sobre la guerra contra el narco, porque me parece que hubo un alcalde en México Correcto. que decían que era el Bukele mexicano y justamente lo mataron. Entonces Claudia Sheinbaum, pues obviamente como toda izquierdista, no quiere estar mal ni con Dios ni con el diablo en el tema del narcotráfico. Dicen que sí, sí, que el narco hay que hacerle, pero cuando matan a alguien de derecha no dicen nada al respecto. Ya, más o menos como acá en España, por ejemplo, que acá en el gobierno de España, un magrebí mata a una española, viola y mata a una española, no dicen nada, pero si es un español blanco, hétero, españolazo, caramba, hacen un escándalo aquí, y hacen la marcha feminista del siglo. Pero no me quiero ir por la tangente. Claudia Sheinbaum dice a una pregunta le preguntan sobre el narcotráfico, cómo controlarlo, y ella, sin tapujos, sin pelos en la lengua, dijo: la guerra contra el narcotráfico es un fracaso. Esto lo dijo hace Sí. unas horas nada más, me parece que fue ayer. La guerra contra el narcotráfico es un fracaso rotundo. Y la guerra contra el narcotráfico lo único que hace es que aumenta la inseguridad y aumenta la violencia. Lo que quiere hacer la derecha de guerrear contra el narcotráfico es matar a gente sin juicios, sin derechos y sin, bueno, y todos los eufemismos que ustedes se puedan imaginar. Y me parece impresionante porque esto ya no es una teoría conspirativa. O sea, en este momento una de las cabezas del socialismo latinoamericano ya lo dice sin tapujos. No hay que guerrear contra el narcotráfico. Entonces la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿cómo se maneja este tema? A ver, entiendo que hay una pregunta que a mí me sale de la cabeza. Y es que evidentemente el narcotráfico no solamente tiene implicaciones nacionales, porque a veces en Latinoamérica nos damos latigazos como si nosotros fuéramos los culpables de esto. Los culpables también son los consumidores, los culpables también son, caramba, que cómo es posible que las drogas entran a Europa, a Estados Unidos, a Inglaterra, si se supone que ellos son los santos del mundo y nosotros somos los perpetradores del mal, ¿no? Los que mandamos la nieve para allá y ellos, pobrecitos, la inhalan porque les cae del cielo, que yo tampoco creo en eso. Pero la pregunta que deberíamos hacernos en ese sentido es si es que los grandes países, estamos hablando en este caso de México, que es un país repleto de narcotráfico y que es una puerta para los Estados Unidos, digamos, cómo nosotros, como un pequeño país, luchamos en este sentido cuando parece que los grandes países deciden no luchar contra el narcotráfico frontalmente como si fuese una guerra, sino más bien trazar la cancha y decir, vamos a convivir sin tocarnos mutuamente. A mí me da esa sensación, perdón si es que estoy ofendiendo susceptibilidades, pero es que realmente a mí me da esa sensación de que nosotros tratamos de luchar contra algo que es mucho más grande de lo que nosotros creemos, y luego viene esta señora Sheinbaum, que tiene probablemente uno de los países más poderosos en habla hispana del mundo, a decir, no hay que guerrear contra ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nadie sabe. Es una pregunta, es que me hubiese gustado repreguntarle y decirle, oiga, señora Sheinbaum, bueno, no se lucha contra el narcotráfico, ¿qué se hace entonces? Pues, ¿cómo es la jugada? Hay que darle flores para que no maten en la calle. O, es que no entiendo. O sea, me gustaría que ustedes me den su criterio. O sea, lo primero que quise hacer es un fe de ratas ahí. Sí, el de México es todos los días. Y el de la señora Sheinbaum fue ayer. Y justamente, también lo escuché, es curioso porque esta persona a la que asesinaron en México, él decía que hizo una crítica justamente a este lema de abrazos y no balazos. Entonces él decía, los abrazos son para la gente de bien, los abrazos son para los estudiantes, para las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues ya el Estado de Derecho sobre los delincuentes. ¿Qué ocurre en cambio con la señora Sheinbaum? ¿Qué es lo que dijo ayer? Y me preocupó que ella decía, la guerra contra el narcotráfico es irse en contra del Estado de Derecho. Que esto va en la misma lógica de lo que pasó aquí en Ecuador recién ayer con la Corte Nacional de Justicia, que creo, si no me equivoco, declaró culpables, en este caso, a miembros del gobierno de Febres Cordero, por delitos de lesa humanidad contra un Alfaro. grupo terrorista, Alfaro Vive Carajo. Es decir,
tanto es la misma línea de lo de México al final, porque estamos diciendo que por luchar contra grupos terroristas, como no respetaste sus derechos, por así decirlo, ya pues al final cometiste un delito de lesa humanidad contra personas que al final asesinan y matan despiadadamente y que pertenecen a estos grupos. En el caso de México, con Sheinbaum, una situación muy similar. Lo que ella está diciendo o el mensaje que ella está transmitiendo aquí es que la guerra contra el narcotráfico tiene que enmarcarse dentro de, digamos que el Estado de Derecho, y lo hace ver como que le quita peso a lo que es la guerra contra el narcotráfico y prácticamente le hace ver como los malos. Los malos son los que quieren pelear contra el narcotráfico y los buenos somos los que queremos, digamos que reinsertarlos a la sociedad, a personas que están buscando pues la destrucción, en este caso de México y la sociedad como tal. Y un adicional con lo que pasó en New York el día de, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, con la victoria del musulmán, que al final también es comunista. Este señor no solo que va por esa línea, sino que adicionalmente no es porque y aquí una crítica que se hizo mucho, que decían que él gana porque los neoyorquinos se olvidaron de lo que pasó en 2001, y no es el caso. Si uno revisa los porcentajes con los que gana el señor de aquí, él gana principalmente por la población que no nació en Nueva York. Es decir, por gente, él ganó con el 80 y pico por ciento en población que vino recién hace 5 años atrás. Gana también en la población que llegó hace 10 años. Pero en la gente que nació en Nueva York, él pierde. Sacó apenas un 30 y pico por ciento dentro de la población que sí nació en Nueva York. Y ese es un problema al final, porque al final quienes están poniendo las autoridades en Estados Unidos son personas que ni siquiera tienen una historia con el país. Personas que llegaron hace 5 o menos de 10 años. La data que mencionas es bastante interesante, Jeremy, porque íbamos a seguir hablando de ese tema, porque este alcalde de Nueva York, siendo Nueva York una de las ciudades más caras del mundo y que mueve también la economía global, esté ahora liderada por este señor, deja mucho que pensar, y más que nada, sobre todo por los resultados, ¿no? Por el análisis que estás haciendo. También lo que dice la presidenta de México, bueno, no es nada nuevo esto de los balazos y no abrazos y sí balazos. Abrazos y no balazos. Imagínate, creo que lo vengo escuchando desde la época de AMLO, el expresidente de México. En todo caso, también estaremos hablando de eso. Mira, cuánto te extrañamos, Lu, para hablar de estos temas internacionales.